a mí me parece impactante la forma en la que Dios está obrando hoy en día, la forma en la que el Señor está bendiciendo a hombres y mujeres dentro del reino de los cielos. Y fíjese que cuando digo dentro del reino de los cielos, y ahorita vamos a hablar de eso un poquito, causa un poco de confusión, porque ¿qué es el reino de los cielos? Y dentro del reino hay una gran bendición, dentro del reino hay cosas maravillosas, cosas que son deseables más que el oro fino, dice la palabra de Dios, más dulces que la miel que destila del panal, porque todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros recibimos en el reino de Dios es la realización de la palabra de Dios. Y esto es algo muy bello. Fíjese, déjenme platicarle. Hay un hermano que ya partió con Cristo. Algunos de los que están aquí lo conocen. El pastor Fernando Medina, que una vez me comentaba que él en su juventud tuvo la necesidad durante un tiempo de cazar para poder comer, cazar conejos. Hay muchas técnicas para cazar conejos, pero una de ellas, que es verdaderamente matona, es la de llegar al pastizal donde los conejos tienen sus madrigueras y en medio del silencio, en medio de la oscuridad, porque los conejos salen de noche, en medio de la oscuridad, agarrar una cubeta, un balde, una olla y un palo y de pronto dar un golpe, ¡pah! En ese momento, si hay algún conejo en el pastizal, pega un brinco. Y tú lo ves una fracción de segundo y tienes una fracción de segundo para apuntar y disparar. O si no, ya te quedas sin comer ese día, porque después de asustarlos, ya no vuelven a salir. Es una sola oportunidad. Y lo que a nosotros nos enseñaba el pastor Fernando en aquella ocasión era que de la misma manera, muchas veces el batidor, porque ese es el nombre que se le da en la cacería a la persona que hace ese ruido. ¿Batidor? Los batidores en la caza son aquellos que hacen ruido para llevar a las piezas de caza a un punto determinado. El batidor pegaba, pero cada uno de los cazadores o el cazador tenía que estar atento a que saltara el conejo. Y no sabía dónde iba a saltar, tenía que estar atento a todo. Porque la oportunidad que les iba a permitir vivir un día más con familia se daba un instante. De la misma forma, en el reino, ya lo repetí varias veces, ahorita lo voy a explicar, en el reino es necesario que estemos atentos, porque la oportunidad, el momento justo, la puerta abierta de parte de Dios aparece cuando menos lo piensas. Déjeme explicar primero eso de que estoy insistiendo con el tema del reino. Platicando acerca de este tema con el hermano Jorge, hace unos minutos, ¿verdad? Él me comentaba, bueno, imagínate si esa necesidad de atención tuviera que estar presente para tu salvación, qué horror. Y tiene toda la razón. Por eso quiero distinguir esto. La palabra que hoy quiero compartirle es una palabra que se cumple en el reino de Dios, es decir, en medio de los salvos. Es una palabra para aquellos que ya han sido lavados y comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, lo cual quiere decir que no es un asunto en el que esté en juego nuestra salvación o nuestra relación con Dios. Que le quede claro, porque es muy importante que todos, usted y yo, sepamos que para que seamos salvos, para conocer a Dios, para encontrarnos con el Señor, nosotros no hacemos nada, lo hace Él. Amén. En nuestra salvación, quien obra, quien actúa, a quien le debemos toda gratitud, es a Dios.
Gloria a Dios. Una vez que ha sucedido ese evento glorioso, ese evento unilateral, que viene directamente de Dios y del corazón y del amor de Dios a nosotros, que es el que seamos comprados y lavados por la sangre de Cristo, entonces pasamos a formar parte del reino, pasamos a una posición en la que hemos sido dotados de potestad para ser hechos hijos de Dios, pasamos a un estado en el cual nosotros nos encontramos ya caminando, no por la vida, porque la vida ya nos fue dada, sino por gratitud a Dios. Ya no estamos pretendiendo hacer nada para pagar nada de lo que tenemos, porque todo lo que tenemos Dios nos lo da porque nos ama. No obstante, dentro del reino hay algo que la Biblia menciona como galardones. Los menciona el apóstol Pablo. Y luego los menciona el apóstol Juan en el Apocalipsis. ¿Y qué son esos galardones? Esos galardones son el reconocimiento a aquel que se ha mantenido fiel, leal y atento a la voz de Dios. Porque no podemos decir, es que Dios me va a dar un galardón porque yo salvé muchas almas. Yo no salvé nada, ni a nadie, porque salva, el que convence de justicia y de juicio, el que lleva a los pies de Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. No yo. Es que voy a recibir un galardón porque yo fui un gran adorador. Vean tantito. ¿Qué no es al revés la cosa? En todo caso, el que se merece toda honra, gloria y honor es Cristo. Por eso lo adoramos. Bueno, pero entonces, ¿por qué los galardones? A final de cuentas reconocemos todos que toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo reconocimiento es a Cristo. ¿Amén? Amén. Porque los galardones, o cómo, cuál es el detalle que a mí me lleva a poder decir, es que me gané un galardón. Déjenme leerle la palabra de Dios en Isaías 51, capítulo 51, versículo 4. Es más, le voy a leer desde el 3. Dice así la palabra de Dios: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oírme, por nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Esta es una promesa de Dios para el tiempo de la venida del Mesías. Esta es una promesa de Dios que, complementada con la revelación gloriosa que nosotros podemos encontrar en las cartas a los romanos y a los hebreos, nos hallamos incluidos por la gracia de Dios, siendo llamados el Israel espiritual. Y por lo tanto, para nosotros es también esta promesa. Y es una promesa, escúchela bien. Fíjese lo que dice y compárelo con su vida en este momento. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y esto es algo que vivimos nosotros congregacionalmente, cultualmente, domingo a domingo y en las reuniones que tenemos entre semana, cuando alabamos, cantamos y nos gozamos con el Señor. Ahora, yo le pregunto a usted, de la misma manera en la que usted se goza en la presencia de Dios en medio de la congregación, ¿se puede usted gozar día tras día cuando está en su hogar, en su trabajo, en su escuela, en las labores cotidianas?
¿O solamente se viste de gozo para ir al templo? Y se pasa el resto de la semana lamentándose. ¿Hasta qué punto esta palabra, esta promesa de Dios, es una realidad en su vida? No me refiero a una realidad en el templo, porque cuando está la alabanza todo el mundo danza, todo el mundo brinca, todo el mundo aplaude. ¿Tienes motivos de alabanza, de gozo, de aplauso, de gritos de júbilo entre semana? ¿En la soledad? ¿Con tu familia? ¿En tu empleo? ¿O es que probablemente esta promesa maravillosa de Dios todavía no se cumple plenamente en tu vida? Y yo te pregunto, ¿tú crees que acaso será que Dios no ha cumplido su promesa? ¿Tú crees que será acaso que al Señor se le olvidó tu persona? ¿O será tal vez que de repente el conejo brincó y tú estabas tan ocupado lamentándote que no viste la bendición de Dios que estaba frente a ti? El pastor Fernando Medina me dijo algo que es muy importante. Dios bendice el trabajo de tus manos, en lo secular y en lo espiritual. La bendición literalmente sí cae del cielo, pero no viene empacada. El que no recibe desparrama. La bendición de Dios proviene de la mano de Dios, pero tú tienes que estar atento para recibirla. Tú tienes que estar consciente de que caminas con Cristo y de que el Señor está supliendo para cada necesidad de tu vida, anímica, emocional, física, espiritual, material. Y que tienes que saber distinguir con el poder y la ayuda del Espíritu Santo cuando Dios te está diciendo: yo te abro una puerta de bendición, yo te abro una puerta para suplir necesidades, yo te abro una puerta de salud, yo te abro una puerta de ministerio, yo te abro una puerta de servicio. Y tú probablemente dices: no, me siento muy cansado. Ahorita como que pues esto que me está pidiendo el pastor o esto que me están ofreciendo en el trabajo no es para mí. Y tal vez es lo que va a cambiar tu vida para siempre. Hace unos 32 años, ya contaditos, me puse a contar hace rato, a mí, el que era mi pastor, me dijo: ya haz un tema acerca de alabanza. Yo tenía pavor, ya le conté yo que yo tenía un pánico escénico. Tenía pavor. Pero dije: bueno, sí, está bien, porque bueno, en ese momento el Señor tuvo misericordia de mí y me ayudó a decidir. Dije que sí. De todos modos, cuando me paré enfrente de 300 intersecundarios y los vi de frente, no supe qué decir, me trabé. Fue malísima mi exposición, malísima. Un ejemplo de todo lo que no se debe hacer cuando das un tema. Pero en ese momento yo me di cuenta, a partir de esa decisión, de que es Dios quien se iba a hacer cargo. Y un poquito, de aquel entonces ahora he podido ir mejorando, aprendiendo, haciendo un poquito más sensatas mis formas de compartir la palabra de Dios. Pero si en ese momento, probablemente, no lo sé, pero yo creo que si en ese momento yo hubiera dicho que no, me hubiera seguido de largo y hubiera llegado probablemente a hacer lo que yo quería, no lo que Dios quería. Un músico cristiano, un buen congregante, o tal vez ni siquiera eso, ¿verdad? Y nada más. Esa decisión que tomé ese día de subirme al púlpito por primera vez fue el conejo. Pero lo interesante de todo es que yo estoy consciente de que Dios me dio a mí la oportunidad de decir que sí o que no.
Dios no me forzó. Dios me concedió el privilegio que yo pude haber rechazado. No lo rechacé y hoy estoy aquí. Y no puedo ser más feliz de lo que soy que hablándole de Dios. Esto no se trata ni de dinero, ni de fama, ni de posición social. Y los que comparten conmigo el ministerio de la palabra saben que estoy diciendo la verdad. Que el que crea que esto está suavecito no tiene la menor idea de lo que está hablando. Pero a pesar de las lágrimas, a pesar del esfuerzo, a pesar del cansancio, a pesar del temor contra el que peleamos todos los días por la fe en Cristo Jesús, somos felices. Y usted que me está escuchando tiene un llamamiento de parte de Dios. Usted que me está escuchando tiene promesas de parte de Dios. Y tiene doble propósito, porque el propósito primario de Dios es que usted sea feliz porque lo ama. Porque el amor de Dios es maravilloso e incondicional. Pero Dios es tan excelente en todo lo que hace, que su propia bendición, su propia felicidad, su propio triunfo, su propio gozo, son testimonios para que otros conozcan a Cristo. Cuando nosotros levantamos nuestra voz para decir aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor, y no nos importa nada y no nos importa nadie, de todos modos la gente nos ve y dice, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener eso. Pero cuando por el contrario nosotros llegamos y le decimos a alguien, Cristo puede cambiar tu vida y hacerte feliz, como yo. No vamos a hacer mucho por cambiar, porque la palabra es clara. La medida de nuestro amor humano no sobrepasa el amor propio. La medida de nuestro amor terrenal no puede sobrepasar el amor propio. Por eso, el mandamiento que el Señor nos da es ama a tu prójimo como a ti mismo. No más porque no se puede. Humanamente hablando, eso no se puede. En la medida en que nosotros estemos listos para abrazar la gloria, la bendición, la sanidad, la salud, la libertad de Dios, en esa medida vamos a poder a nuestra vez dar de gracia lo que de gracia recibimos. Así que hoy te invito, hermano, hermana, que nos acompañas, a que abras los ojos y estés atento. No dejes que pase por tu lado la gloria de Dios y se vaya. Abre tus brazos y recibe la bendición de Dios, porque está escrito en la palabra de Dios que el que con Él no recoge, desparrama. Es como una cisterna rota. Se derrama la bendición, pero se pierde. Y para que no se suceda eso, abre los ojos, mira. La bendición de Dios está ahí para ti. Y a lo mejor no tiene la forma que tú esperabas. A lo mejor no se parece a lo que tú creías. Pero Dios sabe lo que te conviene. Y si tú confías en Él, y en su palabra, y en sus promesas, que están escritas en tu Biblia, tú vas a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Antes de que partas, vas a poder decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Medita en ello, piensa.